Buenas tardes, Boris, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias. Acá acalorado. Sí, Cada vez la temperatura está causando estragos. No me gusta mucho el verano, la verdad. ¿Y usted? bien aquí también, pasándola también el calor. Me gusta el verano, pero no con tanta temperatura. Sí, ese es el Me punto. gusta más primavera. Ese es el punto. Ya llega un momento en que ya no es muy agradable. 35 grados. Claro, Buenas tardes, Hola, Paola. buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo están todos? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les vino la Eh, información? ¿Cómo les vino la información de la examinación de la próxima semana? como un balde de agua fría. bien. ¿Por qué un balde de agua fría? Sí, porque yo pensé que por lo menos la última semana nos iba a permitir hacer un reforzamiento más intensivo eh, previo a las pruebas, pues, pero bueno, es. Sí, Bueno, bueno, sí. es que el grueso de los contenidos ya también fueron vistos ahora, ¿cierto? Es cuestión de repasar y quizás por ahí que se contacten con compañeros que a veces se les hace más fácil una asignatura u otra, o ustedes mismos le pueden, ¿cierto?, dar una mano con alguna por ahí en la cual usted les va mejor, pues. Ahora, como les digo, el grueso de los contenidos ya se ha visto, ya de hecho este año hemos tenido más clases que un año normal incluso, ya, con esto de la aplicación del Zoom, hemos logrado ver los contenidos y de hecho repasarlos mucho más que quizás en un año normal. O sea, es una de las cuestiones que uno puede sacar como en positivo, dentro de muchas, hay varias más también, ya, el hecho de que nos vayamos un poco familiarizando con estas plataformas, porque así es el mundo de hoy. Entonces, ustedes más adelante probablemente quieran hacer por ahí no sé, quieran estudiar algo, lo que sea, un curso, un diplomado, un postítulo, llámenle ustedes como quieran, ya sean sus intereses, y lo van a hacer a través de plataformas como esta, muchas veces. Va a ser quizás semipresencial, un tiempo van a tener que ir presencialmente, pero algunos días se van a hacer a través de internet. Esto es algo que se viene aplicando hace años, lo que pasa es que ahora con la pandemia nos vimos todos Se un poquito masificó. forzados a hacerlo, pero algo que se viene haciendo a nivel mundial. ¿Okay? Curso a larga distancia también, ¿cierto? Con profesores de otros países. Así que dentro de todo lo malo también hay cuestiones que hay que rescatar. Ya hay que rescatar desde una mirada un poquito optimista frente al panorama tan oscuro de este año. Yo hoy, ya, la semana pasada vimos lo que era coherencia y cohesión, ¿cierto? Sí. Vimos esos dos conceptos que yo quería aclararlos como conceptos que puede por ahí que les salga una que otra pregunta. Estamos apostando, ¿cierto?, a algo que es bien improbable, pero que puede ocurrir, por lo tanto, si puede ocurrir, lo vemos igualmente. Ya se vio. Ahora, yo hoy preparé, ¿cierto?, un breve ensayo nuevamente con un texto que vimos a principio de año. Yo creo que ni siquiera lo deben recordar ya después de tantas clases que han tenido. Pero es un texto que me gusta mucho repasarlo porque se utiliza un lenguaje técnico, es un texto bien especializado en una temática y requiere mucha atención, concentración, sobre todo lo que es la comprensión misma de lectura. Así que les voy a enviar al WhatsApp del curso el ensayo. Tiene 8 preguntas, si mal no recuerdo. Las desarrollan con calma, no hay ningún apuro. Y luego de eso comentamos, ¿cierto?, sobre este texto. Yo creo que más de alguno por ahí lo va a recordar si está desde comienzo de año. Bori está desde la primera clase, ¿o no? ¿O se sumó después? No le escucho, tiene apagado el micrófono. Le digo hasta el primer día, pues cuando le hicimos la única clase que hicimos presencial. Imagínese, desde la primera. ¿Y Paola se integró después o al comienzo también?
Ahora último me integré, pero cuando empezaron las clases por Zoom, por horario, después en realidad las he visto todas, Ya. pero me reintegré ahora con más ahora en el tema de los ensayos, en todos los ramos. Bueno, entonces para algunos va a ser quizás familiar el texto, para otros no, pero yo requiero que lo lean ojalá 2 o 3 veces, ¿eh? Porque es un texto que requiere mucha concentración, ¿ok? Se lo envía al grupo, así que en unos minutitos más lo revisamos.
Ya, estimados, ¿terminaron? Ay, me asustó. Ah, perdón. Sí, ¿Terminaron? profe. Ya. Sí, yo ya también. Llegaron a saltar cuando le grité. Sí. Perdón. A No, ver, no se preocupe. este es un texto bien particular y muy provechoso, podría definirlo, para nuestras pretensiones, porque es un texto que tiene una exigencia igual importante de comprensión de lectura, de identificación del tema, y también hay información literal o explícita que hay que reconocer, y también alguna implícita, es decir, a la cual uno tiene que concluir, información a la cual uno tiene que llegar después de haberlo leído a modo de conclusión. Este texto pertenece a lo literario o a lo no literario, a simple vista, después de leerlo una vez. Es un ¿Mm? texto, es un ¿Qué texto creen ustedes? expositivo. Para no literario, A lo no literario. Es un texto que porque no es literario. ¿Por qué? ¿Por qué, Boris? Me está diciendo algo por ahí. porque no, por ejemplo, no entra en lo que es dramático, en lo que en lo fantástico, nada de eso. Exacto. No hay Parece ficción. como, claro, parece como algo más informativo. Exacto. Mm. Por ahí va. Es un texto Cuando, expositivo. muy bien. El texto que acaban de leer es un texto básicamente expositivo, donde se nos transmite una información estructurada, ordenada, y particularmente sobre un tema científico y de la medicina. ¿Ok? Por lo tanto, aquí yo podría estar entre dos, argumentativo y expositivo. Pero aquí no hay un autor que esté emitiendo una tesis o una opinión personal, una afirmación sobre un tema, su posición sobre el tema, y la esté defendiendo con argumentos. Por lo tanto, no puede ser argumentativo. Aquí lo que se está haciendo es informar sobre los avances en el campo de los trasplantes de órganos y donde se ha descubierto un procedimiento que permite hacer estos trasplantes más llevaderos o más factibles. ¿Estamos, no? ¿Por ahí? Sí. Sí, profe. Ya. Por lo tanto, aquí no puede ser argumentativo porque no hay alguien que esté dando su opinión particular sobre un tema. Claro. Ya ahí tienen que inmediatamente descartar el argumentativo cuando no hay alguien que esté opinando y esté defendiendo esa opinión, para tratar de convencerlo a usted que le crea y adopte y valide esa opinión. No puede ser narrativo, no puede ser dramático, porque eso pertenece a la literatura. Sí. Y el ensayo, este es un distractor que puse yo, ya no tiene nada que ver. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Letra C. La 2. Esto fue algo que vimos al comienzo del año y que es una pregunta súper específica. Por lo tanto, la verdad es que le doy la importancia que merece, pero tampoco es tan decidora, ¿ya? Porque es muy específico y lo vimos hace mucho tiempo, cuando vimos las funciones del lenguaje, para qué se usa el lenguaje, a eso nos referimos con las funciones del lenguaje. Y acá yo le expliqué a comienzo de año que hay varias funciones para las cuales uno usa el lenguaje. La apelativa es cuando uno hace preguntas o exclamaciones. La metalingüística, cuando uno utiliza el lenguaje para explicar aspectos del mismo lenguaje. La referencial o representativa, como lo dice su nombre, representativa, es cuando utilizamos el lenguaje para representar una realidad o recrear cualquier realidad. La emotiva, cuando utilizamos el lenguaje para expresar sentimientos o emociones. Y la fática es una función que utilizamos para iniciar una conversación, para sostenerla, para Entre una emisión y interrumpirla un o para receptor. finalizarla, cuando saludamos, por ejemplo, un hola, un buenas tardes, cuando decimos sigamos con nuestra conversación, cuando decimos hasta aquí llegamos, o para finalizar, estamos utilizando el lenguaje, o para despedirnos, o estamos utilizando la función fática.
Ahí se la expliqué a grandes rasgos porque el tiempo no nos da para más. Pero entonces, dando esa explicación bien pequeña, ¿cuál sería la que se utiliza acá? Esa función que nos sirve para relatar, para recrear una realidad. ¿Cuál es? La función Yo representativa. puse referencial o representativa, Esa es. pero en el, ¿cuándo se llama? En el ensayo me aparece no hay respuesta correcta. Va. Qué raro. Sí. Qué raro. A ver. Quedé como plop. Sí, no se grabó entonces. Ya, pero la correcta es esa, referencial Sí. o representativa, para que lo tengan claro, ¿ya? Sí. Las demás no vienen al caso. Yo utilizo la función representativa, por ejemplo, cuando escribo un cuento. Esto es independiente si son literarios o no literarios los textos. Yo con el hecho de utilizar el lenguaje para relatar hechos, puede ser en un cuento o en una noticia que son de distinta naturaleza, o para escribir un texto científico como este, utilizo la función representativa del lenguaje. Porque es cuando yo utilizo el lenguaje para recrear o representar una realidad, un hecho. Y eso es lo que se hace acá. Se utiliza el lenguaje para recrear o representar una información sobre ciencia y más específicamente sobre los trasplantes de órganos. ¿Ya? 4. El problema inicial de un enfermo que tiene que ser trasplantado es que eso es literal, aparece en el texto. ¿Cuál es el problema inicial? Que no hay los suficientes donantes. No hay suficientes donantes. Cuando se dice que una respuesta es literal o textual, quiere decir que si yo voy al texto, la voy a encontrar. La voy a encontrar tal como está acá. Y ahí sale clarito que el problema inicial es que no hay donantes suficientes. Es el primer problema. Esta también es literal, la número 5, y dice, sí, también aparece. el anticuerpo denominado como BTI.322 es ¿de qué es ese anticuerpo? Una rata. De una rata, muy bien, de una rata. Eso sale literal también, es explícito. Eso también yo quiero que recuerden, cuando uno habla de que la información es explícita, es que es evidente, que está ahí, que es literal, que es textual. Podemos decirle de todas esas formas una información que es explícita, que es literal, que es textual, que es evidente, que se encuentra en el texto. Cuando es implícita, quiere decir que no la veo a simple vista, pero es una información a la cual tengo que llegar después de leer el texto, voy a llegar a una conclusión yo, y esa conclusión es información implícita. Por ejemplo, yo le podría decir a ustedes, información implícita de este texto es que es un texto de ciencia, es un texto expositivo. ¿Eso aparece en el texto? Si yo lo leo, el texto, 10 veces, me va a parecer que ese es un texto expositivo. ¿Sale ahí o no? No. No sale ahí. No sale. ¿Cómo llegaron ustedes a esa conclusión? Llegaron a raíz de los conocimientos previos que tienen y una vez que leyeron el texto, concluyeron que ese texto no es un texto literario, es no literario y específicamente es un texto expositivo. Esa es información implícita a la cual ustedes llegaron a través de una conclusión. Acá, estas dos preguntas que hemos visto son de información explícita o textual. Número 6. Dice, el trasplantado es sometido a una irradiación. Esto también es explícito. ¿Para qué es sometido a una irradiación? Para destruir una buena parte de sus propios linfocitos T. Muy bien. Para destruir una buena parte de sus propios linfocitos T. Que los linfocitos T tienen una función muy importante. ¿Cuál es la función que tienen los linfocitos T de acuerdo al texto? Hay que rechazar cualquier cosa extraña que haya el cuerpo. Es rechazar, muy bien, Boris. Eso también aparece ahí. La función que son los centinelas, son los que ponen, los que ponen la voz de alarma, ¿cierto? O de alerta, cuando hay algo extraño en nuestro cuerpo,
y son los que dan inicio a todo lo que es el funcionamiento del sistema inmunológico para hacerle frente a estos invasores, por así decirlo, que tenemos. Por lo tanto, tiene una función importantísima los linfocitos. Entonces, el trasplantado es sometido a esta irradiación para destruir una buena parte de estos linfocitos. 7. Dice, según los científicos, el método consiste en Engañar a las células T. engañar a las células T, que son los que acabamos de ver, Linfocitos. Los los linfocitos. linfocitos, ¿cierto? Estas células llamadas linfocitos T son engañados básicamente para que no rechacen ni provoquen una aversión y que el cuerpo comience a trabajar para expulsar este órgano que se ha trasplantado. Por lo tanto, hay que engañar a esto para que eso no ocurra y sea adoptado de buena forma el órgano que ha sido trasplantado. Y la número 8 dice, ahí me fui para arriba, la número 8 dice, la función de los linfocitos T es... Avisar la presencia de un cuerpo extraño. Muy bien, lo acabamos de mencionar. Avisar, ¿cierto? Alertar que hay un cuerpo extraño y frente al cual debe echarse a andar toda esta maquinaria de nuestro sistema inmunológico para hacerle frente a esta amenaza, porque el cuerpo reconoce como amenaza a este cuerpo que está, o a este trasplante o a este órgano que está en nuestro cuerpo. Este es un breve ensayo sobre un texto que ojalá apareciera, ya, nuevamente. A veces se repiten textos. Nosotros hemos visto ya bastante este año y si aparece uno, bienvenido, sería genial. Pero si no, van a ser más o menos de las temáticas que hemos visto para que no piensen que se van a topar con algo muy extraño o fuera de lo común o que no hemos visto. Les va a aparecer probablemente un cuento, les puede aparecer un poema, les puede aparecer una noticia, probablemente, un afiche publicitario, una propaganda, por dar un ejemplo. Pueden aparecer esos tipos de textos, de distinta naturaleza, pero que en el fondo hemos visto todos acá. Todos esos tipos de textos los hemos visto. Hemos visto cuentos, hemos visto poemas, hemos visto textos dramáticos, hemos visto textos expositivos, hemos visto noticias, hemos visto publicidad, hemos visto propaganda. Por lo tanto, Comunicación no verbal también vimos. también vimos comunicación no verbal. Por lo tanto, algunos de esos textos o tipos de textos se los van a preguntar sí o sí, ya no va a haber nada fuera de lo común, eso yo se lo garantizo porque es algo que vengo viendo todos los años con los chicos cuando salen de rendir el examen, yo les pregunto qué textos, y eso también lo voy a dejar como una tarea para ustedes cuando, bueno, yo voy a estar ese día que den la de lenguaje, probablemente, por lo tanto, les voy a preguntar qué tipo de textos leyeron y que el título, ojalá que lo recuerden, porque eso nos sirve también a nosotros como profesores para las futuras generaciones, porque después yo busco esos textos y los trabajo también con los alumnos en las clases, así como he visto textos con ustedes. Y no varían mucho en relación a lo que hemos visto. De hecho, yo he visto varios textos con ustedes que han aparecido en las examinaciones antes. De hecho, ¿se acuerdan del viejo que removió las montañas o no? Sí. Ya. Ese texto apareció el año pasado, si mal no recuerdo. Sí, yo di la prueba y estaba ese texto. ¿Cierto? ¿Ves? Sí. Estaba el año pasado, el viejo que removió las montañas. Y por ahí uno que otro de los afiches que hemos visto de propaganda y de publicidad también han aparecido ahí. Y cuentos también que hemos leído también han aparecido en la examinación. Entonces, si este año ocurre eso, bienvenido. Si no, no va a ser muy distinto a lo que hemos visto. Así que harta fuerza y seguridad en cuanto al
a las respuestas que den, y les voy a reiterar siempre lo mismo, lean 2, 3 veces la prueba. La prueba de lenguaje es una de las pruebas donde da la impresión que algunos, ¿cierto?, por leer todo una vez piensan que la tarea está hecha, y a veces una pregunta tiene una palabra que lleva o induce al error al alumno, y por no leer una segunda vez terminan con una respuesta errónea o equivocada. Por lo tanto, lean 2 o 3 veces la prueba de lenguaje, nadie los va a apurar, van a tener tiempo suficiente, de seguro la van a leer hasta 3 veces, quienes me hagan caso la van a leer hasta 3 veces, porque el tiempo le alcanza, el tiempo le alcanza. Así que... Una consulta, ¿las pruebas van a ser iguales, 25 preguntas? Sí. En relación a eso no ha habido modificación, ya yo no recibo ninguna información que va a haber un cambio en relación a eso. Entonces son 25 preguntas, con el 60% de ellas aprobadas, o que hayan sido respondidas de buena forma, se aprueba, ¿ok? Con el 60%. Últimamente han venido 3 preguntas de desarrollo, aproximadamente 3 o 4 como máximo, así que lo más probable es que se siga dentro de ese patrón. Si no es así, son todas de alternativa, mejor. ¿Sí o no? ¿Mejor que sean de alternativa? Mejor que sean de alternativa. Bueno, nos queda 1 minuto, así que mucha fuerza, mucho ánimo, convicción, seguridad. Han trabajado duro para esto y les va a ir bien. Piensen positivo, ya. No caigan en el pesimismo. Y traten de contagiar con ese optimismo a sus compañeros también. ¿Ok? Ustedes son importantes, que han sido los más constantes. Así que traten de transmitirle eso a los Todos se van a apoyar finalmente para aprobar esto. Así que buena semana y nos vemos en la examinación. Mucha fuerza, un abrazo. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias, profesor, que estén bien. Igualmente. Nos vemos la próxima semana.